vivimos en una sociedad vacía, hijos huérfanos de padres vivos. Son cada vez más las personas, los matrimonios y las familias fragmentadas por la pérdida de fe y la falta de valores. Cada vez hay más matrimonios en crisis y sabemos de niños que están siendo destruidos por no tener un hogar. ¿Te gustaría hacer un cambio en la sociedad y ayudar a muchas familias? ¿Quieres fortalecer tu matrimonio? ¿Te interesa la formación de tus hijos? En un mundo tan global y cambiante, se necesitan familiólogos, personas que contribuyan al desarrollo de la sociedad en cualquier época. Necesitamos de personas que, como tú, quieran desenvolverse profesionalmente en el ámbito del matrimonio y de la familia. Personas que sean líderes y agentes de cambio. Personas que a través de la consultoría respondan a las necesidades de la familia, con el objetivo de guiar, formar y promover la dignidad de la persona. Haber podido estudiar la maestría de Ciencias de la Familia fue profesionalizar una convicción, un punto de vista, una perspectiva a favor de la vida, de la familia y del matrimonio. Fue como un parteaguas en mi vida, fue como un despertar de conciencia y me invitaba a ser mejor persona cada vez conforme iba avanzando las materias. Yo decía, bueno, era un descubrimiento nuevo y por lo tanto es un enriquecimiento, ¿no? Que te ayuda siempre a tener muy claros los fundamentos, las bases, pues del eje de desarrollo de toda la persona humana, que es la familia. Invierte en lo más importante de tu vida, tu familia. Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la conferencia de la maestra Lupita, Soledad acompañada en casa. Herramientas o claves para crecer en nuestra interioridad, y tengo el honor de presentarles a la maestra Lupita Muñoz. Ella es licenciada en Teología Espiritual y también tiene la licenciatura en Desarrollo Humano. Es maestra en Ciencias de la Familia, especialidad en Acompañamiento y Dirección Espiritual o Vocacional, Teología del Cuerpo por la Universidad de Navarra. Tiene los diplomados de Orientación Familiar, Teología del Cuerpo, Intervención de Pareja, Producción y Locución en Radio. Actualmente cursa el doctorado en Teología en la Universidad Pontificia de México. Participa como editor en programas de radio en estaciones católicas. Es miembro del equipo de reflexión en Teología Femenina de México. Maestra de tiempo completo en el Instituto Pontificio Teológico Juan Pablo II en el área teológica. Participa como docente en el Instituto Teológico Salesiano y en la Universidad Panamericana. Como experiencia magisterialmente ha impartido las materias de Teología Espiritual, Antropología Teológica, Antropología Sexual, Teología del Cuerpo, Introducción Bíblica, Antropología, Formación Cívica, Ética, Orientación Espiritual Vocacional, Doctrina Social de la Iglesia y Pedagogía de la Oración, y a nivel universitario y dentro de institutos religiosos. Sin más, bienvenida Lupita. Son tus micrófonos. Muchas gracias. Un gusto pues estar con ustedes y darles la bienvenida ahora sí que a tantas personas que del otro lado de la cámara, espero que sí me estén escuchando, espero sí haya buena recepción ahí, que me den un like así para saber que sí están. Gracias por estar aquí desde diferentes lugares donde se han conectado, pues sepan que el Instituto Juan Pablo II para la Familia pues está al pendiente de ustedes y prueba de eso es que estamos aquí, estamos compartiendo con ustedes este momento, estas situaciones y hablando de un tema que yo creo que a todos nos llamó la atención, ¿no? Porque es curioso que muchas personas en esta situación, si algo hemos tenido que enfrentar, si algo hemos tenido que abrazar, es la soledad. Tú que estás del otro lado, pues no sé con quién estés. Perdón por la voz, pero ayer hablé mucho y ahora quedó así. Pero el contenido es con todo el cariño, con todo el aprecio y sobre todo para quererte brindar estas herramientas que a lo mejor tú del otro lado, que ahorita estás en casa, que estás en tu familia, que estás con tu familia, pues que te sean de utilidad y sobre todo te digo, por circunstancias de la historia, por circunstancias de la vida, nos está tocando vivir esta situación. Voy a decir un primer punto. Más que de soledad, de aislamiento. Y eso es un primer punto con el que quisiera comenzar. Te invito a que hagamos de este momento de reflexión, un momento de oración, un momento de encuentro, como lo diría Teresa, de estar a solas con el solo. Si alguien sabe de soledad, pues es Jesús.
Si alguien sabe de soledad y aprendió de la soledad y nos puede enseñar de la soledad, es Él. Entonces, te invito a que este momento lo hagamos en encuentro de solas con el solo. Solas y como dice el nombre del tema, ¿no? Acompañado en casa. De soledad con el solo, pero de soledad con el eterno compañero. Entonces, para comenzar, debido a todo esta situación, yo creo que no hay mejor herramienta o mejor píldora que la oración. Entonces, quisiera comenzar este momento con una oración que te voy a proyectar en pantalla para que nos unamos en este momento y podamos acoger y recibir estas herramientas que el día de hoy vamos a compartir. Yo te compartiré algunos puntos, pero tú tomarás aquellos que tu corazón esté necesitando. Tú tomarás aquellas herramientas que a ti le den respuestas a las interrogantes que hoy te estés haciendo del presente, del pasado, del futuro. Tú tomarás lo que tu corazón necesite. Vamos a comenzar con una pequeña oración. Espero si la logremos ver y no se nos complique poder compartirla. Te invito a, desde donde estás y así en silencio como estás, y pidiendo esta luz del Espíritu, a través de esta oración podamos pedir esta paz interior, esta interioridad que a lo mejor ahorita nos está gritando, nos está diciendo muchas cosas, pero que no podemos oír con nitidez, que a lo mejor no estábamos acostumbrados a escucharla, no estábamos acostumbrados a estar en soledad y en silencio. Te invito a hacer nuestra, a hacer tuya esta oración. Espero si se esté viendo. Quien la está viendo, por favor, hágame con su dedito así para comenzar a decirla en voz alta. Te invito a hacerla tuya, a introspectarla y sobre todo a hacerla parte de este momento. Decimos juntos en el interior, oración por la paz interior. Señor Dios, dueño de la existencia, toma mi vida y permíteme vivir serenamente este día. Abre mi mente a pensamientos positivos. Saca de mí todo mal sentir hacia los demás. Líbrame del rencor y de mis temores. Posible que pueda sentir gozo, amor, compasión, ternura y permíteme sentirme vivo o viva otra vez. Ayúdame a aceptar las cosas como son, a refrenar mi lengua, a cumplir con mis tareas diarias, a dar con libertad, con amor. Ordena mis preocupaciones por el futuro, que yo pueda darme cuenta que en tus manos y desde tu corazón todo es mejor. Que no busque tener control sobre todo, sino solo en mí, y que pueda levantar confiado mi vista hacia el futuro. Que pueda redescubrir y vivir el momento presente y que es perfecto y pasa pronto. Infunde, Señor, tu Espíritu Santo de paz y de luz. Gracias por aceptar mi carga y por hacerla más liviana. Amén. Te invito a hacer tuya esta oración de paz interior, pero sobre todo pidiendo al Espíritu esa paz, esa interioridad que como don y como seres humanos ya poseemos, pero a veces no estamos acostumbradas a escucharlo. A veces nos asusta lo que escuchamos en el interior y más cuando nos encontramos con alguien que no estamos acostumbrados a tratar y que hoy por circunstancias de la vida o por circunstancias de la historia nos están forzando, si tú quieres, con todo esto de la pandemia, con todo esto del pánico, de la información que a veces se nos está dando, pues fue una manera forzada de entrar a un espacio que poco estamos acostumbrados a entrar, este espacio de la interioridad, este espacio de la soledad. Te invito a tomar las herramientas, a disponer tu corazón, a disponer tu mente. Lo que vamos a compartir son herramientas precisamente a aprender a vivir este espacio habitado, que es la interioridad, este espacio habitado, que es la soledad. Para comenzar
hablar de estos dos conceptos, la soledad y la interioridad, voy a hacer mención y voy a pedir ahora así como la intercesión de dos personajes, Edith Stein y Juan Pablo II. Edith Stein, la maestra de la pedagogía de la interioridad. Juan Pablo II, alguien que desde su sapiencia o desde su conocimiento nos vino a decir, el hombre de hoy, para poder volver al orden, necesita volver a la soledad, necesita volver a la interioridad. Edith Stein con su pedagogía, Juan Pablo II con su pensamiento, para el hombre de hoy nos vuelve a recordar, el hombre necesita, la persona necesita volver a la verdad. Y los dos caminos para volver a la verdad son la interioridad y la soledad. Y si te fijas, estos son los dos conceptos que se unen en este momento. Una soledad acompañada en casa, a través de herramientas de la interioridad. Te invito a pedir su intercesión, Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein y San Juan Pablo II. Vamos comenzando. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Te pido, si hay alguna pregunta, al final con todo gusto nos detenemos, y si hay alguna observación o si hay por ahí algún comentario que te haya quedado en duda, haz tus anotaciones y con gusto doy un tiempo para que podamos dialogar y poder resolver esas dudas que te vayan a ir quedando, que te vayan a ir surgiendo. Por ahí ahorita te presento, valga la redundancia, una presentación, te comparto. Espero que sí se logre ver. Me dicen por ahí. Creo que como somos tantos, por ahí un poco se traba esta situación, pero trataremos de resolverlo muy pronto. Parece que no quiere la presentación. Les digo. Por aquí te presento. Ay, Dios. Es que la presentación no la... Mucha gente en la de esta y no se alcanza a abrir. ¿Puedes uno compartírmela, Lupita, y igual yo lo intento de aquí? Sí. Lo que pasa es que como que está muy lento, yo creo que también por tantas personas que estamos conectadas, y parece que no quiere. Ahí está, ya. Sí, ¿verdad? Listo. Algo. Pues, ¿listo? Ahora sí, listo. Pues nuestro tema, la soledad acompañada en casa, algunas herramientas por ahí para compartir contigo y sobre todo en el tema de la interioridad. Te mencionaba que hay dos autores o místicos a lo largo de la historia de esta dimensión, criaturas, y es la dimensión de la interioridad, pero ha habido pocos que se han dedicado a decir, ok, si las respuestas a muchas preguntas del exterior o a muchas preguntas del hombre están en el interior, pues cómo se accede a ella, cómo entrar, pasó por la mente, no es algo que positivamente se nos presente. A veces tenemos estereotipos de soledad como que fuera lo más feo que nos pueda pasar. O sea, lo más feo que le puede pasar a una persona es quedarse sola. Sorpresa. Creo que muchas de las soluciones a los conflictos de las personas están en la soledad. Pero si yo no cambio ese chip, si yo no cambio, si yo no me reseteo, si yo no formateo y no empiezo a abrazarla como una experiencia de oportunidad, y más porque me voy a encontrar con una dimensión que poco está trabajada. Solemos trabajar mucho el exterior,
solemos trabajar mucho el pensamiento, solemos trabajar mucho, no sé, la dinámica de la relacionalidad, pero la dinámica de la interioridad pocas veces lo trabajamos. Y porque pocas veces lo trabajamos se convierte en una perfecta desconocida. El tema de hoy es poder cambiar estos estereotipos y ahora tú y yo que estamos aislados, que estamos en soledad o que estamos en una dinámica que las circunstancias, porque yo creo que esto es el conflicto que nos está pasando, ¿no? Yo he escuchado personas que dicen, es que me siento muy sola. Yo te puedo decir, pues qué padre, ¿no? Qué padre que te sientas sola, qué padre que estés sola, porque es una dimensión que pocas personas conocen. Entonces, la propuesta de esta tarde, la propuesta de esta charla es mostrarte cómo hacer de la soledad, y lo voy a decir así, cómo hacer de la soledad una amiga, cómo hacer de la soledad una compañera, cómo hacer de la soledad un instrumento para ir a tu dimensión menos trabajada, la interioridad. Comienzo diciendo, pues, por dónde me voy a estar moviendo y podernos ir ubicando. Te comparto una frase de Santa Teresa, pues como monja carmelita, yo creo que no hablar de Teresa sería un pecado o sería un error no hablar de la madre, ¿no? Santa Teresa, que con esta frase nos remite y nos va dando estas pautas hacia dónde vamos a ir. Hablar de la soledad es hablar de un camino a la verdad. Hablar de la soledad es hablar de un camino a ir quitando todos esos errores que a lo mejor en mi vida, que a lo mejor en tu vida, no me había dado permiso ni oportunidad de trabajar. La frase de Teresa que te quiero compartir es, prefiero la verdad en soledad al error en compañía. La soledad es un camino a la verdad. La soledad es un camino a la verdad con mayúscula y a la verdad de lo que es el hombre. Me estaré moviendo o te estaré compartiendo 3 momentos. ¿Qué es la soledad? ¿Cómo sacarle provecho? Y sobre todo, ¿qué importancia tiene la interioridad en este espacio de soledad o quizás de aislamiento? Y ahorita nos iremos ubicando para poder ir dándote estas herramientas que tú estás necesitando o cambiando y corrigiendo estos paradigmas que a veces tenemos en cuestión del tema de la soledad. Lo primero que vamos a adentrarnos es, ¿qué es la soledad? Lo primero que te puedo decir respecto a la soledad, lo primero que te puedo compartir es, esta imagen me encanta mucho, es la imagen de una poesía de San Juan de la Cruz que habla el canto del pájaro solitario. Dice, no hay mejor imagen para hablar de soledad y para hablar de paz que un pájaro parado en una pequeña rama mirando hacia el horizonte confiado y paz. Esta es una imagen de una poesía que quise compartirles por ahí, pero vamos a comenzar y vamos ubicándonos en una primera cosa que te quiero compartir para poder ir acomodando la tierrita donde vamos a sembrar estas semillas en relación a la soledad y a la interioridad es que no es lo mismo aislamiento o estar aislado que estar desde una óptica antropológica. Estamos aislados, pero nunca estaremos solos. Estamos aislados porque como seres relacionales, pues estamos acostumbrados a compartir con 1 y 1000 gentes. Estamos acostumbrados a estar en 1 y 1000 escenarios. Pero hoy en día solamente quizás tenemos un escenario, la familia, quizás tenemos solamente un escenario, la comunidad, quizás tenemos solamente un escenario, tú y tu soledad. Estar aislado no es lo mismo que estar solo. Esta es una primera idea que te quiero compartir para ir acomodando la tierra donde vamos a sembrar esta semilla. Otra idea es, no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Algo muy difícil de trabajar en nuestra historia de la vida, en nuestro momento de la vida es, no sabemos, por esta cultura de analfabetismo afectivo, no sabemos enfrentar los sentimientos y menos el sentimiento a sentirnos solos. Porque, ¿qué crees? Sorpresa, siempre estamos solos, siempre estamos solos, siempre estamos con esta soledad que nos habita. Y ahorita te voy a hablar desde mi experiencia y desde mi reflexión de los tipos de soledad, si es que pudiéramos hablar de tipos de soledad y luego presentarte la soledad que te vengo
que te vengo presentando y que te vengo ofreciendo. Una segunda idea que te presento es, no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Lo que a veces nos mata es no saber qué estoy sintiendo, y lo más malo que me han enseñado es que es muy malo sentirse solo, porque es sinónimo quizás de que nadie me quiere, porque es sinónimo quizás de que no soy empático o nadie es empático conmigo. Una tercera idea es que en esta situación en la que estamos, histórico, cultural, de historicidad, se presenta una situación bien bonita si lo queremos ver con lentes nuevos, ¿no? Es una situación histórico-cultural que nos permite romper con paradigmas sobre la soledad. Es una situación que por estar aislados nos puede ayudar. Fíjate bien, si tú quieres, nos puede ayudar a hacernos amigos de la soledad. Es una situación, ¿por qué? Porque para poder estar verdaderamente solos, necesitamos estar aislados. Para estar verdaderamente con alguien que nos habita, que es la soledad, necesitamos estar aislados. Y tú y yo ya tenemos eso en nuestra mochila de recursos. Estamos aislados. Aquí el problema es, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con este aislamiento? ¿Con quién platico? ¿Con quién me encuentro? Pues yo te quiero invitar precisamente a ponerte unos lentes y a tomar las herramientas que tú necesites para poder romper con estos paradigmas y hacer ayuda y ayudarnos de esta situación que estamos viviendo de aislamiento y poder hacer de la soledad nuestro amigo. Yo te decía ahorita que para ubicarnos, primero, pues estas tres ideas, ¿no? No es lo mismo estar aislado que estar solo, no es lo mismo estar solo que sentirse solo, y ir rompiendo con los paradigmas de la soledad. Sin embargo, yo te puedo decir, comulgando un poco con lo que dice Edith Stein en un material que tiene que se llama El problema de la empatía, y luego por ahí otro documento, otro libro que se llama Los caminos del silencio interior, entre líneas, y esto ya es una tipificación que yo te comparto para que tú te vayas ubicando, ¿cuál es el tipo de soledad que tú estás viviendo ahorita? Si es que te estás sintiendo solo, o si es que te estás sintiendo, si es que estás aislado, pero dentro de ese aislamiento te estás sintiendo solo, aún cuando estás con tu familia. Porque creo que ese es un tipo de soledad que a veces no sabemos manejar. Yo te voy a compartir desde un pequeño, ahora sí, esquema, cuántos tipos de soledades hay de acuerdo a la experiencia. Una primera soledad, que a lo mejor que es la que hemos vivido todos, es la soledad que te puedo llamar o la podemos llamar la soledad común o habitual. Es esa experiencia la que todos hemos tenido alguna vez. Esa soledad que aunque estamos acompañados, que aunque tenemos al marido al lado, porque ya algunos de ustedes los vi por ahí que tenían a su marido o a su esposa por un lado, tú dices, ¿por qué si estoy acompañado me siento solo? Porque yo te decía, no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Este tipo de soledad, todo mundo la hemos tenido. Y curiosamente, hoy en día hay alumnos que me hablan, hay alumnos que me comentan, hay personas que me dicen, me siento solo. Yo le digo, pues es normal, es un tipo de soledad que todos manejamos, es un tipo de soledad que todos hemos experimentado. Y este tipo de soledad te la quiero ejemplificar con una frase que por ahí, en esto de estar preparando este material, me encontré, y es una frase que quien a veces estamos viendo, no sé, las redes y algunos memes, hay una frase donde sale ahí por un personaje un tanto cuanto de humor agrio, y dice por ahí, ¿no? O sea, qué malo es sentirnos solos cuando estamos acompañados. Pero esta soledad todo el mundo la hemos tenido. Y a esta soledad yo la llamo la soledad común o habitual. Todos hemos pasado por esta experiencia. Esa es una primera que te quiero compartir. Una segunda es una soledad que parece una válvula. Es como, híjole, necesitamos que nos quiten la válvula porque ya no aguantamos, ¿no? Es aquella que buscamos cuando ya no toleramos a los demás y a veces decimos, qué ganas de estar solo. ¿Qué crees? Ahorita se te concedió el deseo. ¿Cuántas veces tú y yo, rodeados de tanta gente o engentados, decimos, híjole,
qué ganas de estar solo, no sé, en el cerro, en la playa, viendo el atardecer, pero que en el fondo nos confronta con nosotros mismos y decimos, pero en el fondo, me gustaría estar solo porque no sé convivir, porque no empatizo con los demás y los demás no empatizan conmigo. Este es un tipo de soledad que hasta nos sirve de válvula de escape. Y aquí hay una frase que por ahí va a sonar muy, muy agria o de una filosofía un tanto cuanto a veces nihilista. Hay personas que tomamos a veces esta frase, ¿no? Amo a la humanidad, pero no tolero a la gente. O sea, tú y yo hemos vivido estas experiencias de soledad. Esta, por ejemplo, ¿no? Te repito, yo antes de que cayéramos en esta pandemia, yo escuchaba mucha gente que decía, y perdón si lo menciono, pero yo decía, es que para poder vivir la verdadera soledad, la que yo te quiero presentar el día de hoy, hay que estar preparados. Porque yo escuchaba mucha gente que mencionaba, ¿no? Qué ganas de tener un retiro de silencio. Qué ganas de tener un retiro de soledad. Híjole, ¿qué crees? Concedido. No le hables tan fuerte a Dios porque te lo concede. Esta soledad es una válvula porque a veces estamos tan llenos que lo buscamos, pero en el fondo nos está gritando que hay algo que tenemos que corregir, hay algo que tenemos que cambiar, que está en nosotros y que no nos permite convivir sanamente, humanamente con los demás. Esta es una segunda soledad. Una tercera soledad, y creo que es la que a mí me ha tocado escuchar en estos días, incluso me ha tocado acompañar en estos días. Tristemente, y a lo mejor, pues ahora sí, tan lejanamente del contacto físico, ¿no? Es una soledad impuesta o circunstancial. Es aquella soledad que viven las personas que han perdido a alguien. Llámese porque se ha muerto, llámese porque ha desaparecido, llámese porque es un adulto mayor y no tiene cercas a sus familiares que lo apapachen. Es una soledad amarga y cruda, circunstancial o impuesta, porque no la buscaron. La historia se las impuso, las circunstancias se las nombró como compañeras. Pero lo más feo de esta soledad es que a pesar de que las circunstancias se le están poniendo, te das cuenta que necesitas buscar a alguien. Y a veces ese alguien que buscas no es la persona más sana, quizás es una persona tóxica o quizás es una persona que no sabe acompañar. Y sobre todo, es una soledad que aunque las circunstancias te la han puesto, te das cuenta que no hay nadie que te acompañe y que la única persona que te puede acompañar eres tú misma. Esta soledad, te digo, dentro de estas tres primeras soledades que te estoy mencionando, es una soledad a veces muy dura que muchos de nuestros adultos mayores hoy en día están viviendo. Que hay muchas personas que a lo mejor han perdido familiares y no me quiero ver trágica, ni triste, ni nada, ni causarte un momento de un mal momento, pero esta es una soledad que muchas personas están viviendo, una soledad impuesta, una soledad circunstancial. Te comparto una frase. Esta frase sí es de un personaje filósofo un tanto cuanto nihilista, Nietzsche. Y dirán ustedes, una monja hablando de Nietzsche. Bueno, es que hay ciertas cosas que hay que tomar para tropicalizar y ampliar esto, ¿no? Esta soledad circunstancial o impuesta, Nietzsche la denomina como el infierno. El infierno, dice, es no saber estar solo y no tener a nadie más con quien estar. ¿Cuántas personas a lo mejor perdieron al único ser querido que tenían en estas circunstancias y hoy la vida las pone de cara y de frente a abrazar la soledad? Y te digo, lo malo de la soledad en el ser humano es que no estamos acostumbrados a verla como compañera, porque siempre nos la han pintado como lo peor que nos puede pasar en la vida. Estas son tres soledades que tú dirás, híjole, la maestra Lupita en vez de darnos ánimos, nos está dando para abajo. No, porque la soledad de la que yo te vengo a hablar, es una soledad que yo te puedo decir, a mí me ha tocado vivir. He tenido que trabajarla, he tenido que abrazarla. Es una soledad elegida, o bien en palabras y en pensamiento de Juan Pablo II, quien por ahí ya conoce el pensamiento de Juan Pablo II, desde la óptica de la teología del cuerpo se le llama la soledad originaria. Yo te quiero invitar a que conozcamos, sí, que no dejemos de largo estas
si tú quieres muy esquemáticamente estas 3 soledades anteriores que te presenté, porque quizás tú estás viviendo alguna de estas y no le habías podido poner nombre. Pero yo te quiero presentar esta. La soledad elegida o bien la soledad originaria. Es una soledad, es una experiencia sobre todo que lleva a la persona a la interioridad, a la madurez psicológica y a la madurez espiritual. Pero lo más grande de esta soledad, lo más grande y lo más hermoso de esta soledad, y yo no digo que yo sea la erudita en conocerlo, puedes confirmar, puedes afirmar o puedes comprobar la vida de muchos grandes místicos, entre ellos los 2 que te mencioné, Edith Stein y Juan Pablo II. Lo más hermoso de esta soledad que se elige, que se abraza y que nos es originaria, es que nos lleva al amor verdadero. Hablar de soledad originaria o de soledad elegida es hablar de un viaje a descubrir el amor verdadero. El amor que a lo mejor lo he confundido con migajas de amor, o quizás lo he confundido con personas que a lo mejor también tienen sus caras, la acompaña a ella. Esta es la soledad de la que te quiero hablar y la soledad de la que te quiero dar herramientas, aprovechando el aislamiento en el que estás, pero pudiendo utilizar el aislamiento como un camino para entrar en la soledad originaria, en la soledad de la interioridad, en la soledad de la madurez y sobre todo en la soledad del amor verdadero. Esta soledad, te comparto una frase de Santa Teresa. Santa Teresa de Jesús, en una época de su vida, al ingresar al convento como religiosa carmelita, pues vivió muchas crisis, y entre las crisis que vivió fue una crisis muy psicosomática, se enferma físicamente y dura en la enfermería alrededor de casi un año enferma, cuadraplégica, porque por una situación de enfermedad neuronal fisiológica, muere unos cuantos días o pasa por muerta. Luego, a manera de revivir o a la manera de resucitar, queda cuadraplégica. Y pasa mucho tiempo, según narra la historia de su vida, dura así alrededor de casi un año, si no es un poquito más. Y hay una frase que ella descubre precisamente en esta dinámica de aislamiento, en esta dinámica de soledad. Dice ella, jamás hallé compañera más sociable que la soledad. La soledad es una compañera que nos ayuda y que nos invita a socializar, o bien a aprender a socializar. Jamás hallé compañera más sociable que la soledad. Esta es la soledad a la que yo te invito a que nos adentremos en esta tarde. Las otras no dejarán de existir, las otras no las dejaremos de sentir, pero si ya estamos en un ambiente de aislamiento, en un ambiente de encuentro con nosotros, de encuentro y de acompañamiento con las personas que más nos conocen y a quienes más queremos, yo te invito a que trabajemos juntos en esta soledad, la soledad originaria. Tú te preguntarás, y quizás en tu cabecita, malamente ahorita no te puedo dejar hablar, porque si no nos interferimos aquí, ¿dónde está esta experiencia? ¿Dónde encontrarla? ¿Cómo encontrarla? ¿Dónde la podemos acceder? Y más ahorita que tenemos algunos, a lo mejor más tiempo, ¿no? O otro tiempo que a lo mejor no habíamos tenido en lo ordinario y en la multitudinidad del tiempo, ¿no? ¿Dónde está esta experiencia? O bien, ¿cómo encontrarla? Dinos algunos pasos. A esto nos vamos a dedicar esta tarde. Esta soledad elegida o originaria que nos lleva a la interioridad y a la madurez psicológica y espiritual, pero sobre todo al amor verdadero, esta soledad es una conquista diaria. Es una conquista diaria porque es un camino que emprendimos desde el momento que fuimos creados. Es un camino que tenemos que ir descubriendo, que tenemos que ir recorriendo, quizás sin compañía. Gracias a Dios hoy tenemos compañía en casa, ¿no? Pero es una conquista diaria. Una conquista diaria que se hace y que está, ya lo diría Juan Pablo II, y luego lo reafirmaría también en muchos de sus escritos Edith Stein, es una conquista que se adquiere tomando conciencia de nuestra naturaleza humana, pero sobre todo echando mano de nuestra historicidad.
Nuestra historia nos va a mostrar cómo hemos tenido muchas veces que tocar esta experiencia de soledad originaria, esta experiencia de interioridad, pero a veces por los estereotipos o por los prejuicios que tenemos en el tema de la soledad, pues le sacamos la vuelta. Edith Stein va a decir que una clave para encontrar esa soledad originaria, esa interioridad fecunda, es la historia. Y ahorita yo te invito así, en la manera en la que me vas escuchando, que vayas pensando, ¿no? En este tiempo, si quieres abrazar esta soledad fecunda, esta soledad de madurez, te des el tiempo de hacer un recorrido por tu historia, por tu historicidad. Desde el momento del parto, ¿por qué no? Si algo sabemos, los seres humanos son de momentos de soledad. Cuando tú y yo estábamos en el vientre de nuestra madre, estábamos en soledad, sí, conectados con la vida, con quien nos daba la vida, conectados con el universo a través del cuerpo de nuestra mamá, a través de un cuerpo que nos protegía. Pero llegó un momento, algunos psicólogos dicen, ¿no? Llega el momento del trauma del parto, de estar en una comunidad, en una soledad, en un ambiente de vida. Salimos a la vida y comenzamos el viaje. Y curiosamente, teológicamente, se habla de que cuando la persona sale y vive esa experiencia del parto, comienza el viaje de su vida a través del crecimiento físico, psicológico, emocional, social y espiritual. Pero ese viaje tiene un fin, tiene una ruta. Volver a ese principio, volver a esa soledad donde nos sentíamos seguros, donde nos sentíamos en paz. Lo malo o los obstáculos de este viaje es que, como es un recorrido de crecimiento y a veces el crecer duele, es como si para ir y volver a ese punto de donde salimos, vamos a lo largo de nuestra vida llenando nuestra mochila interior en el viaje. Un viaje de vuelta a nuestro estado original, la soledad. Una soledad que nos hacía estar en conexión con la vida. Una soledad que nos hacía estar en conexión incluso con Dios y tener conciencia de Él. Sin embargo, por esta historicidad, que es el camino, el viaje que recorremos los seres humanos después de nuestro parto, pues esta mochila se va llenando de cosas, de cosas, de emociones, a veces sanas, a veces no tan sanas. ¿Quién no vivió, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia, las crisis, ¿no? Crisis que también se fueron quedando en nuestra interioridad, crisis que también se fueron quedando en nuestro corazón, ¿no? Nuestra pérdida incluso de interioridad, nuestra incluso pérdida de identidad, de estas crisis amorosas, y luego agrégale, ¿no? Quienes se volvieron nuestros compañeros de camino en este viaje de vuelta a ese estado de soledad viva, de soledad fecunda, llámense nuestros papás, llámense nuestros maestros, pues no estaban preparados para equipar esa mochila. Y esa mochila que era nuestro interior, pues a lo mejor se fue desordenando. ¿Y qué crees? Llega un momento que en la crisis, que en el momento a lo mejor en el que nos está costando más enfrentar ese viaje a la soledad fecunda, aparecen por ahí ecos de algo que nos habita, la interioridad. Y curiosamente, en medio de la crisis, ¿quién no vivió hacer un alto en su vida? No sé, a lo mejor en la etapa del adulto joven, a lo mejor alguien hasta más temprana edad, porque se sintió harto, se sintió saturado, se sintió confundido, y llegó un momento en el que dijo, ya basta, quiero ordenar mi vida, haciendo escucha y haciendo eco de lo que habita en tu interior. Algunos autores como San Agustín, como Santo Tomás, como Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein dice, ese eco que nos habita es la gracia, pero hay que aprender a escucharlo. Y que sí, seguimos en este recorrido, ¿no? Seguimos en este recorrido. Yo te invito a que si quieres conquistar esa soledad originaria, esa soledad fecunda, te des la oportunidad en este tiempo de utilizar tu historia. Haz un recorrido en tu historia. Desde el momento del parto, es más, quien tiene la oportunidad de estar con sus papás ahorita, pregúntale cómo fue tu nacimiento, porque hasta eso no nos determina, pero sí nos influye para poder enfrentar, no sé, situaciones como las que estamos viviendo. La psicología ha dicho y ha comprobado, ¿no? Que todo nos influye, quizás no nos determina, pero a lo mejor tú no te habías dado cuenta que emprendiste este viaje llamado vida
con todos los recursos necesarios en tu mochila y que quizás no te habías dado cuenta porque no habías tenido el tiempo de detener, de hacer un alto y revisar qué llevo en mi mochila. Una mochila que se llama historicidad. Esta es una manera de adentrarnos a esa soledad originaria, a esa soledad, ahora sí, elegida. Otro elemento bien importante es el autoconocimiento. Ok, ya recorrí mi historia, ya fui descubriendo cuáles son mis recursos, ya fui descubriendo cuáles fueron mis peores crisis, ya fui descubriendo cuáles son estos elementos que sí llevo en mi mochila. Ahora, ¿qué quiero hacer con ellos? Pues ahora comienza otra etapa, una etapa en la que te vas autoconociendo, vas despertando tu conciencia, pero sobre todo vas despertando esta dimensión que solamente, y te felicito por estar aquí, no por estarme escuchando, pero sí porque te estás dando la oportunidad de despertar una dimensión que quizás a muchos de los que a lo mejor están pasando, y me atrevo a decirlo, momentos de ansiedad, momentos de crisis, momentos de desesperación, no se han dado el tiempo de despertar la dimensión de la interioridad. Si ya hiciste el recorrido, si te estás dando tiempo, date la oportunidad de despertar la interioridad. Interioridad, quizás, no sé, para mí ahorita ya me suena muy familiar, antes no. Antes era, pues hay algo que me habla en el interior, siento como una, no sé, como una pequeña emoción, ¿no? Pues a esta dimensión que pocos conocen se le llama interioridad. ¿Qué es la interioridad? Te platico un poquito, ¿no? Si tú te vas a un diccionario, la palabra no la vas a encontrar. La palabra no la vas a encontrar. Vas a encontrar la palabra interior, que es lo contrario al exterior. Pues nos quedamos igual. Pero la palabra interioridad se le debe a un personaje del siglo III llamado Agustín. San Agustín va a decir, el hombre necesita volver a la interioridad, porque mientras que no vuelva, estará inquieto. Esta interioridad, luego Juan Pablo II, retomando el pensamiento de San Agustín, va a decir, no es otra cosa que una experiencia de volver al corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre se guarda esto que decíamos de la mochila de la vida, ¿no? Esto que decíamos, se guarda lo más bonito, pero también a lo mejor se guarda lo más doloroso. Y sin embargo, eso que llevamos en el corazón, en esta dimensión de la interioridad, pues no es otra cosa que nuestra verdad. Y entonces, interioridad no será otra cosa que volver al corazón, que volver a nuestra verdad y, ¿por qué no?, hacernos amigos de la soledad. Volver a la interioridad es atrevernos a amar la soledad, porque es una experiencia y es una dimensión que quizás la historia, que quizás tu historia, que quizás mi historia, que quizás mi formación, que quizás la manera en la que mis papás y tus papás nos educaron es lo peor que nos puede pasar es estar solos. ¿A cuántos de nosotros cuando nos portábamos mal no nos decían, te vas a tu cuarto solo y piénsalo bien? O si no te portas bien, en el caso de las mujeres, si te sigues portando como te portas, te vas a quedar sola. No, pues cállate, ¿no? Pues viene Agustín, viene Edith Stein, viene San Juan de la Cruz, viene Juan Pablo II y nos dice, no, la soledad es un volver a nuestra verdad. La soledad es un volver a la interioridad. Y aquí es donde se unen estos dos conceptos. Para poder volver a la interioridad, hay que aprender a amar la soledad. Porque estos dos nos llevan a la verdad. Y alguien por ahí también diría, San Agustín, si hay algo a lo que el hombre le dé miedo cuando se encuentra en soledad y en aislamiento, es a la verdad. Yo te invito a que vayas tomando tus herramientas y de manera positiva vayas viendo y descubriendo cuáles herramientas te van a servir para aprovechar este tiempo de aislamiento, poder encontrar tu verdad y sobre todo hacernos amigos de la soledad. Tú te estarás preguntando, ¿interioridad? Sí, la interioridad. Repito, volver al corazón de Agustín, volver a la verdad de Edith Stein, volver al corazón de Juan Pablo II, pero sobre todo, la interioridad es volver a la fuerza, a la vida interior. Y quise poner esta imagen. ¿Cuántas veces no hemos visto algunos lugares, no sé, algunos campos, algunas zonas
donde todo está seco, todo está muerto y por ahí hay algo que va creciendo, ¿no? Y si no lo ves con detenimiento, tú dices, ¿cómo va a ser posible que esto que está tan feo, que esto que está tan agrieteado, esté creciendo una pequeña planta? La interioridad nos permite ver con detenimiento aquello que a lo mejor está seco, pero que en medio de esa sequedad, que en medio de esas fracturas, en medio de esa resequedad, está generando vida. La interioridad es un mirar la fuerza, la vida que llevamos dentro. Por eso lo que decía Agustín era bien cierto, ¿no? La interioridad es una experiencia que requiere la soledad para poder volver a esa vida que llevamos dentro, a ese corazón que llevamos dentro. Esto es una primera definición de esa interioridad que quizás te estés preguntando, que vamos a encontrar en esta soledad elegida y originaria. Sin embargo, todo suena bonito, pero por ahí habrá un personaje que va a decir, ten cuidado, porque además de encontrar esta vida y esta fuerza que llevamos dentro en la soledad, también vamos a encontrar nuestros conflictos. Edith Stein va a decir, hay que saber entrar en la interioridad y en la soledad con valentía, porque en la soledad y en la interioridad también vamos a encontrar nuestros conflictos internos. Edith Stein se atreve a decir, en el corazón del hombre está lo bueno, está lo malo, está lo que le gusta, está también lo que le causa miedo, están sus conflictos. Y ella se atreve a decirlo, que no son tantos, no son tantos conflictos. En la vida de la persona, para Edith Stein dice, existen, o pudiéramos resumir los conflictos internos de la persona solamente en 7. Y esto te lo estoy mostrando y te lo quiero compartir porque quizás tú ya pasaste la primera etapa, ¿no? Quizás tú ya te diste cuenta en este aislamiento, en esta dinámica de interioridad, haber descubierto señales de vida, aun cuando pareciera que todo estaba muerto. Pues solamente te quiero dar señales, solamente te quiero prevenir, solamente te quiero avisar que como señal también de vida, en la interioridad encontramos nuestros conflictos internos. ¿Cuál es un primer conflicto interno? Me doy cuenta que he llevado una vida comparándome con la vida de los demás, que he llevado una vida como persona en una constante comparación. Y ahora que estoy frente a mí, me doy cuenta que no he sido verdaderamente yo. He sido una copia de alguien con quien me he estado comparando. La comparación es un primer conflicto que llevamos dentro las personas. Y la interioridad, si la vivimos en esa madurez y en esa verdad que los grandes místicos proponen a lo largo de la historia, nos podrá ayudar a quitar esas máscaras de comparación y poder descubrir la verdad de nosotros. Otro segundo conflicto es las experiencias o recuerdos catastróficos. Juan Pablo II dice que en el corazón del hombre están los buenos recuerdos, están las heridas también. Hay situaciones que nos han marcado, hay experiencias que nos han quedado y que a veces por estas experiencias o recuerdos chocosos o recuerdos catastróficos no hemos podido ser lo que tenemos que ser, no hemos podido alcanzar esa grandeza a la que estamos llamados. La interioridad nos pone de frente a estas experiencias y nos pone de frente no para hacernos sufrir y no para que sangremos, nos pone de frente para poder enfrentarlas y perder y romper con ese miedo y quitar a lo mejor esa cadena que por esa experiencia a lo mejor en la mente o en el corazón tú y yo estamos teniendo. Otro conflicto es los estereotipos o filtros por los que hemos estado viendo la vida, a veces basados en informaciones erróneas o a veces en informaciones dudosas. A veces tú y yo hemos vivido vidas con unos lentes de unos filtros que verdaderamente han sido erróneos. ¿Cuántas mujeres no nos dijeron que si no te casabas era lo peor que te había podido pasar en la vida? ¿A cuántas personas no les dijeron que si te quedabas sola o que si te aislabas era porque nadie te quería? ¿Y cuántas personas, deja tú que nos lo hayan dicho, cuántas personas no los convertimos en nuestros estereotipos o nuestros filtros de vida? En eso que se ha marcado como incluso nuestra filosofía de vida. Te digo, información errónea, información dudosa, pero sobre todo información que no nos ha permitido ser la persona que estamos llamados a ser. Otro conflicto es los conflictos personales, la falta de autoestima o bien
La falta de empatía. ¿Cuántas veces tú y yo, y esto quien por ahí me conoce y quien conoce este libro que a veces recomiendo mucho, el problema de la empatía. Edith Stein va a decir, el problema de la empatía o el problema de la persona cuando entra en su interioridad es que se da cuenta que a veces se vuelve tan sociable o a veces se vuelve tan condescendiente o a veces se vuelve tan afuera porque en el fondo, ella misma no se tolera. Y que cuando le toca estar en interioridad y cuando les toca estar en soledad, se topa con la persona que menos ha querido y que menos ha amado. El conflicto más grande que podemos tener las personas es con nosotros mismos. La falta de empatía, la falta de autoestima, la falta de poder abrazar lo que somos y aceptar lo que somos. La interioridad, la verdadera, la madura, la fecunda, nos confronta con este conflicto. Nos hace ver de cara y nos hace ponernos de cara con la persona que va a estar siempre con nosotros mismos. Con la persona que más nos conoce, nosotros mismos. Este es uno de los conflictos más grandes. Otro conflicto con el que también nos vamos a enfrentar en esta interioridad y que nos va a poner de cara es que a veces muchos de nuestros conflictos internos o muchos de nuestros conflictos personales es el contexto en el ambiente donde estamos. Y que a veces no nos retiramos de ese ambiente porque como no estamos acostumbrados a estar solos o estar aislados, ahora sí que más vale acompañado que solo. Y a veces estamos en ambientes tóxicos y a veces estamos en ambientes que nos fragmentan, pero más vale ahora sí estar acompañados que sentirnos solos. Hoy tú y yo estamos alejados del común de ambientes y del común de contextos donde nos solemos presentar, de los escenarios donde solemos estar. Y yo te pregunto y te dejo la pregunta a partir de este conflicto, ¿no? ¿Qué tanto has descubierto de ti fuera de ese contexto y fuera de ese ambiente? Quizás no estabas acostumbrado. Quizás es un escenario que no estabas acostumbrado a protagonizar, estar contigo mismo. Porque a veces, como diría Agustín, ¿no? Estamos tan afuera de nosotros que olvidamos a quién llevamos dentro y quién nos habita. Un último conflicto que Edith Stein habla dentro de estos 7 conflictos es el autoasedio o bien autobloqueo o para algunos autores el autosaboteo. ¿Cuántas veces tú y yo tenemos estos insights o estos momentos, estos que nos caen el 20 y descubrimos que somos buenos para algo, pero basta que recordemos algún estereotipo, algún recuerdo catastrófico y decimos, no, yo no puedo. Es que sí sé que sé hacerlo, pero es que siempre me dijeron que soy tonta. No, entonces, no, pues como yo. Y entonces estos autobloqueos y autosaboteos, ese es un conflicto que también dice por ahí de Stein, dice dentro de la pedagogía de la interioridad, va a decir, híjole, ojalá verdaderamente tengamos experiencia de interioridad para poder quitarnos estos bloqueos. Te menciono, esta es la interioridad, aquella que nos lleva a la vida y a la fuerza interior, pero también aquella que nos lleva a enfrentar nuestros conflictos internos. Quise presentártelos, yo no soy muy de presentaciones, pero a veces como hablo tan rápido, pues dije, para que vayas haciendo tu checklist por ahí, ¿no? Y vaya quedando para hacer tu análisis. Y más en este tiempo que estarás contigo, con tu soledad. Algo que también, y te estarás preguntando, ok, maestra, ya cállese y díganos, ¿cómo encontrar, cómo conquistar, cómo amar a esa soledad? ¿Cómo conquistar y cómo encontrar esa interioridad? Aquí te voy a presentar algunos pasos. Te digo, tómalos, déjalos, hazlos tuyos, mejóralos, compártelos. Esto es lo que te queremos presentar, el Instituto Juan Pablo II. Ahora sí, a través de mí, de otros autores que te quiero compartir, que hagamos el reto ahora que está con tantos retos, de que si ya las circunstancias de la vida nos han puesto en una situación de aislamiento, seamos personas valientes, porque para conquistar la soledad elegida y originaria hay que ser valientes, porque es una conquista diaria. ¿Cómo se conquista esta soledad? Primero, y vas a decir, uff, qué fácil, no te creas. Por lo que decíamos hace rato de uno de nuestros conflictos, que a veces hay estereotipos falsos o información errónea y dudosa, yo te invito a que para conquistar esta interioridad y esta soledad fecunda, esta soledad que me lleva al amor verdadero, te cuestiones y sobre todo purifiques. ¿Qué idea tienes de la soledad?
porque a lo mejor no te habías puesto a pensar que la soledad es lo mejor que te pudo haber pasado. ¿Qué idea tienes? ¿Con cuál idea te quedaste a lo largo de tu vida? ¿Cuál idea es la que estás masticando? Y si no te ha servido, cámbiala, purifícala. Yo te vengo ahora sí, te vengo presentando una soledad fecunda, una soledad que madura psicológica y espiritualmente. ¿Cuál es la idea que tú tienes de la soledad? ¿Qué necesitas cambiar? ¿Qué necesitas purificar en relación a ella? Hay autores que incluso le llaman laberinto. Octavio Paz tiene un libro que se llama El laberinto de la soledad y hace mención curiosamente a la cultura mexicana, ¿no? Y dice, si algo no sabe el mexicano es enfrentar la soledad. Y yo le contestaría a Octavio Paz, no, porque nadie le ha enseñado. Nadie le ha enseñado a abrazar la soledad. No, porque culturalmente, a veces por esta idea cultural de somos tan fiesteros que en el fondo, son parches que le ponemos para no entrar en nosotros. Preferimos estar fuera que estar dentro. Preferimos estar acompañados aunque la compañía no sea la más sana que estar solos. ¿Cuál es la idea que tú tienes de la soledad? Te invito también que además de cuestionarte, además de purificar esa idea que tienes de soledad, te pongas a pensar, a razonar, pero sobre todo, un ejercicio más allá de la razón, más allá de la reflexión, es a comprender. Yo te mencioné que un ejercicio muy sano para encontrar esta soledad es, pues, ir a tu historia. No le tengas miedo. Razona, trata de comprender por qué no me gusta la soledad. ¿Cuál experiencia me marcó? Que más que verla como una amiga, me hizo verla como una enemiga. Más que verla como una aliada, me hizo verla como una amenaza o como algo catastrófico. Razona, comprende. ¿Por qué no me gusta la soledad? Ve esa escena o ese recuerdo de tu vida en el que a lo mejor te la pintaron o te la presentaron o tú mismo la viviste como lo más catastrófico de tu vida. Van a decir, ay, maestra, ahora sí se la voló. Pasar más tiempo a solas voluntariamente. Mira, a veces, yo te decía, podemos estar acompañados y sentirnos solos. En medio de esta compañía que tienes en casa, trata de tener también tus ratos de soledad fecunda, de interioridad verdadera. A veces hay casas que las tenemos muy chiquitas y a veces nos vamos, no sé, metro cuadrado por metro cuadrado, ¿no? Pero aprendamos, porque lo que yo te digo que le contestaría a Octavio Paz, ¿por qué al mexicano no le gusta la soledad? Porque nadie le ha enseñado a verla como amigo o a verla como amiga. ¿Y qué tal que si tú te haces el reto de aprender a hacerla tu amiga? De forzarte a tener estos tiempos de soledad, de silencio. Edith Stein dice en su libro de Caminos del Silencio Interior, que a ella le gustaba tanto la soledad que solía levantarse muy temprano, 3, 4 de la mañana, y decía, no hay mejor momento para encontrarse con nosotros mismos que la madrugada, cuando se escucha el latido del corazón, porque no hay ruido. Dice, porque se escucha la vida que nos habita. Y mira, ella lo hizo, pero si tú te vas al Evangelio, en muchas escenas del Evangelio Jesús va a decir, y se alejaba de sus discípulos y se levantaba en las madrugadas e iba a orar. Busca momentos de soledad verdadera, ojo, porque no es lo mismo estar solo que estar aislado. Una frase de Pascal que el otro día, pues uno anda leyendo hasta lo que no ahorita, a ver si no se hace hermano separado, ¿verdad? Por ahí algo que leí de Pascal y que quise compartirte también es esta frase, ¿no? Dice, todas las miserias de la humanidad se deben a que el ser humano es incapaz de estar sentado solo y en silencio en una habitación. Si tú y yo aprendemos, nos damos estos tiempos voluntarios, ahorita fue forzado si tú quieres, pero si voluntariamente nos tomamos estos tiempos de estar sentados a solas, de estar en una habitación, de estar en un sillón, de estar en ese lugar de la casa que más nos gusta. Quizás tú dirás, perdiendo el tiempo sin hacer nada. Si nos damos ese tiempo, muchas de las miserias
no de la humanidad mundial, de nuestra humanidad, se quitarán. O bien, se convertirán, más que en miserias, en oportunidades. Te digo, busca, trata de pasar tiempos de soledad verdadera. Una soledad, ahí te lo ponía yo en paréntesis, ¿no? Requiere silencio, aislamiento, reflexión. Edith Stein diría, de encuentros con la verdad con mayúscula, la mía y de aquel que me habita. Otra herramienta para conquistar esta interioridad y esta soledad es atrevernos a sentir nuestras emociones, nuestros dolores y, ¿por qué no?, nuestra vulnerabilidad. Hoy estamos en una situación histórico, circunstancial, que si algo podemos hacer es no tenerle miedo a aceptar que somos seres vulnerables. Y tan vulnerables somos que por eso estamos aislados en nuestras casas. ¿Por qué le tenemos miedo a la vulnerabilidad? ¿Por qué le tenemos miedo a reconocer que no somos superpoderosos e hiperpoderosos? Somos vulnerables. Para poder conquistar la soledad y la interioridad verdadera, un gran reto es atrevernos a tocar, a sentir, a vivir nuestra vulnerabilidad, nuestros dolores emocionales. Muchas veces nos alejamos de esta soledad o de este concepto erróneo, negativo de la soledad, porque estar en soledad es tocar heridas, tocar dolores, recordar situaciones, recordar, no sé, aquellas cosas que nos hicieron sentir vulnerables. Pero dice por ahí también un dicho, ¿no? Que lo que no te mata te hace. Tú y yo hemos vivido situaciones y mira, yo te pudiera contar toda la noche situaciones de vulnerabilidad que tú dirías, ¿a qué estamos jugando? ¿La lotería de los dolores? No, simplemente experiencias de vulnerabilidad. El otro día me preguntaba un alumno de maestría, maestra, ¿usted qué piensa que va a pasar después de esto? Un milagro. ¿Por qué? Porque detrás de la experiencia de vulnerabilidad del hombre, Jesús siempre obró milagros. Después de que, y lo puedes ver, te reto a que me lo testies por ahí, me mandes, maestra, es una mentirosa. Después de que el hombre, en los diferentes momentos de la historia de Jesús, de la vida pública de Jesús, cuando se acerca a las personas más vulnerables, ya sea de enfermedad, ya sea no sé, de marginación social, y les pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y Jesús concede el milagro, es porque el ser humano ya experimentó su vulnerabilidad. Después de esto va a venir un milagro, porque hemos experimentado la vulnerabilidad humana. Viene un milagro que a lo mejor, quizás tú y yo, si no hubiera pasado esto, no lo pudiéramos haber visto, pero tuvo que pasar para experimentar la vulnerabilidad y para poder estar listos, ahora sí como que cuando vamos con el oculista, ¿no?, con el oftalmólogo, nos afine la graduación, nos afine la mirada, porque a lo mejor nos habíamos sentido tan superpoderosos que habíamos sentido esta vulnerabilidad y no estaba preparada nuestra mirada para ver el gran milagro, el milagro de amor más grande de Dios. Esa es una manera de conquistar la interioridad y la soledad. Sentir, vivir nuestra vulnerabilidad. Otra que yo te quiero recomendar, y esta es la que más me gusta porque amo esto. El otro día me preguntaba una de las compañeras de promoción, ¿no? Yo le decía, ¿y qué le voy a decir a la gente? Vamos a hablarles de soledad. Soledad originaria, sistemáticamente y pensamientamente, ¿no? Así todo yo una doctorante, si tú quieres. Y digo, no me van a entender. Hablar de la soledad o conquistar la soledad y la interioridad, y esto te digo, no es esquizofrenia ni es nada por el estilo, ¿no? Es aprender a relacionarnos con la interioridad y con la soledad como si fuera una persona. ¿Qué dirías a una persona que ha venido a tu casa? ¿Cómo la tratarías? ¿Cómo tratarías a esa persona que, si tú quieres, te tocó a la puerta? Es más, ni te tocó, entró. ¿Qué le dirías? ¿Cómo la tratarías? ¿Cómo la has tratado quizás? En este tiempo te invito a que aprendamos a relacionarnos con la interioridad y con la soledad como si fuera una persona. Y como personalistas, pues a la persona se le trata con respeto.
Y como personalistas y como criaturas de Dios, a la persona le trata con respeto. ¿Qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? Y sobre todo, al grado, fíjate bien, al grado de llegarla a ser tu amiga. Aprender a relacionarnos con la soledad y con la interioridad como si fuera nuestra amiga, como si fuera nuestro amigo. Pero en el fondo, hasta que nos demos cuenta de que esa interioridad y esa soledad somos tú y yo. Esa soledad y esa interioridad está el amor verdadero. Está Dios, estoy yo y está todo lo que me ha hecho ser yo y todo lo que yo he podido compartir y todo lo que las gentes que han estado en mi historia me han dado. Haz la prueba, atrévete, atrévete a relacionarte con la interioridad y con la soledad como si fuera una persona. Hazla tu amiga, siéntala a tu lado, pregúntale para que te pueda responder en su eco quién eres tú, quién es Dios y te haga valorar todo lo que tu historicidad te ha hecho vivir. Bueno, antes de pasar a esto, no sé si por ahí hay alguna pregunta, porque luego estarán pensando ustedes, ay, maestra, qué bonito habló. No sé si hablé bonito, Síguele, Lupita, todavía no, solamente pero habrá la pregunta. el padre Sí, Antonio, ay, perdón. el padre Antonio recomienda el libro La fuerza del silencio del cardenal Robert Sara, muy bueno, por cierto. Pero síguele, Lupita, te quedan unos minutos si acaso para ir a aterrizar. Santa Madre de Dios. Bueno, pues le sigo. Edith Stein, además de hablar de esta interioridad y de la pedagogía de la interioridad y de mostrarnos lo que vamos a encontrar en ella y de estas recomendaciones que yo te hago, pues para hacerla tu amiga, pues también ella va a decir, hay lugares, hay ámbitos, por así decirlo, donde así como es muy fácil, y ahorita que yo te decía que hicieras de la soledad tu amiga, hay espacios donde compartir y convivir con los amigos es muy fácil, no sé, en una sala, en un café, es más fácil. Así también hay lugares, hay ámbitos donde se nos va a facilitar encontrar esta soledad que te vengo presentando el día de hoy, la soledad originaria o la soledad elegida. ¿Cuáles son estos lugares o estos ámbitos donde podemos encontrarla o donde se nos va a hacer más fácil? Algunas recomendaciones, y esto lo tomo desde la teología del cuerpo, lo tomo también desde el libro de la estructura de la persona humana, de Edith Stein, donde dice, uno de los lugares, uno de los ámbitos más propicios para encontrar la soledad originaria, elegida o fecunda es tomar conciencia de nuestro cuerpo. Mira, ahorita estamos en un tiempo en el que yo creo que nunca como ahora, yo escucho mucha gente, le damos mantenimiento al cuerpo, agua, descanso, ejercicio. Y yo digo, es que ese es un lugar para amistar con la soledad y con la interioridad. Edith Stein y luego Benedicto XVI van a hablar de la corporeidad o la corporalidad, esta conciencia de nuestro cuerpo a través de nuestros sentidos. Este es un lugar, tú y yo tenemos un cuerpo que se vuelve ahora sí la ventana y los canales y las puertas para alimentar y para despertar la interioridad y para encontrarnos con ella. Este es un lugar. Otro lugar es el arte. El arte, y yo por ahí he escuchado mucho, ¿no? Para sanarte, familiarizarte. O sea, el arte, entendiendo el arte como no cualquier cosa, no cualquier ruido, no cualquier pintura, ¿no? Algunos se atreven a decir, Juan Pablo II, en Teología del Cuerpo, dice, no cualquier cosa hay que llamarle obra de arte. Dice, el arte, ya sea a través de la pintura, ya sea a través de la música, ya sea a través de la lectura, ya sea a través del cine, es algo que evoca, y lo dice así, que evoca y hace eco en el interior del hombre. Ese es el arte. Por eso te digo, o sea, porque luego a cualquier música y a cualquier acto le llamamos arte, ¿no? Es que el arte o una obra artística es aquello que evoca en nuestro interior, que despierta nuestro interior. Yo ahí te puse, a mí lo que me ayuda mucho es la literatura, me gusta leer mucho y estos han sido mis compañeros en este momento también. Dime qué lees y te diré quién eres. Dime de qué has llenado tu interior y entonces entenderé por qué te comportas como te comportas.
La literatura, como una de las artes, evoca nuestro interior, nos hace despertar el interior y nos hace enfrentar el exterior o las circunstancias de la vida. Te digo, a mí me late como parte del arte la literatura, quizás a ti la música, quizás a ti la pintura, la escultura. Pues ahora sí, ahorita que tienes tiempo, vuelve a ese lugar donde vas a despertar el interior, donde vas a despertar y vas a hacerte amigo de la soledad. El silencio también. Yo te decía ahorita, hay que buscar momentos de soledad voluntaria, también hay que buscar momentos de silencio, porque el silencio no es algo, es alguien. El silencio no solamente es callarnos la boca, el silencio es aprender a escuchar nuestro interior. A veces a lo mejor me desespero, me dan crisis de ansiedad, prendo el radio y chalala y todo esto. A ver, ¿y qué pasaría si te quedaras en silencio? San Juan de la Cruz, en su obra, en su poesía del Cántico Espiritual, en la canción número 15, habla de la soledad sonora que enamora. El silencio sonoro que enloquece y enamora, porque es un silencio que se escucha. Esta es una herramienta, ese es un lugar propicio, el silencio. Quédate callado para empezar y luego escucha tu interior. El aislamiento, y pues ya no lo facilitó la vida, estamos aislados. Aíslate. Aíslate, entra en ti, despierta tu interior. Trata de verdaderamente escuchar ese eco que llevas dentro. No le tengas miedo. Yo te decía, cuestiónate por qué le has tenido miedo tanto tiempo y ahora que las circunstancias nos han obligado a estar, pues aprovechemos estas circunstancias. Estos son algunos lugares, cada quien de acuerdo a su historia, de acuerdo a su vida, ha tenido algunos otros momentos. Yo te comparto estos, yo te sugiero estos junto con estos autores que te he mencionado, que ahorita sí nos vienen bien y podemos encontrarlos y podemos hacerlos. Y verdaderamente hacer de nuestra soledad un espacio habitado, un espacio acompañado con las personas que más queremos, quizás tu familia, quizás tú mismo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta antes de terminar? Por ahí sí hay una pregunta, pero yo no puedo ver el chat. Ah, ya lo vi. Ay, Dios los perdone. Pues yo también deseaba un retiro de silencio, pero... Gracias, Padre Antonio. Pues gracias a todos por sus comentarios. Sí, esto que ustedes dicen, ¿no? A veces la soledad se ve como, o es el estereotipo que nos han vendido como el fracaso, ¿no? Y sobre todo a nivel cultural y a nivel de género, y no estamos hablando de ideologías de género, en la mujer es muy mal visto que, ay, se quedó sola. Yo creo que nadie la quiso. Y entonces esto, deja tú que las personas o la sociedad o la familia nos lo diga, ¿no? Que no lo creamos. Que no lo creamos. No sé si por ahí alguna pregunta, puedan abrir su micrófono, así, si quieres yo lo leo. Si se puede. ¿No? Si no se va a hacer un caos. Ah, ok. Mejor no. Ok, el director lee sus comentarios y ya me hace el eco de alguna pregunta. Sí, ¿hay algún libro que recomiende sobre esto de Juan Pablo II o de Edith Stein? Sí, mencioné varios. De Juan Pablo II, pues el compendio de teología del cuerpo, concretamente el ciclo 2, que se llama Volver al corazón, de Edith Stein. Hay infinidad, es un personaje, todo un personaje que yo también estoy ahora sí amando. Era poco conocida por mí y ahora que la conozco más, está Los caminos del silencio interior, está por ahí La estructura de la persona humana, está por ahí algunos discursos, porque ella daba como ciertas conferencias en relación a la vocación de la mujer, porque curiosamente, sin el afán de ser, ahora sí, protectora o empoderadora de la mujer, ella dice que a la mujer se le facilita más como estos caminos o estos viajes a la interioridad. Entonces, ella en su libro sobre la vocación de la mujer,
habla de algunas herramientas para volver al interior. También por ahí San Juan de la Cruz, en el libro del Cántico Espiritual y sus explicaciones de las canciones, también por ahí va dando pautas. Santa Teresa, pues ahora sí, Santa Madre de Dios, Santa Teresa, el libro de las moradas. El libro de las moradas es todo un itinerario de cómo ir a ese interior, de cómo enfrentar esas sabandijas que a veces, llamados vicios, nos alejan de esa interioridad. Estos son solamente algunos. Bien, muy amable, Lupita. Muchas gracias, Dios la bendiga y ojalá primero Dios nos veamos pronto. Gracias, Lupita. No sabemos estar solos, oímos de nosotros mismos. Muy buenas luces y reflexiones. Excelente conferencia y ponente. Bendiciones desde Cancún. Gracias por esta noble iniciativa. Y gracias a ustedes. Que si se grabó la conferencia, pues sí, se grabó la conferencia. Luego, la misma página de Facebook del Plantel Guadalajara la estaremos compartiendo. Gracias. Solamente quisiera compartir esto, si hay tiempo. Adelante, Lupita, sí, si no te tardas más de 20 minutos. Okay. 5 minutos, sí. No. Yo creo que me tardo cuanto mucho 2. El otro día, y te quiero compartir esto, el otro día quien también me conoce, pues sabe que a veces me buscan para terapia, para consultoría y demás. Y algo que me ha estado pasando mucho, y esto lo compartía con algunas de las compañeras de trabajo, es como esta soledad sentida o este sentirse solas que a veces nos hace errar de la búsqueda del amor verdadero, que a veces nos hace errar de la búsqueda del amor verdadero que somos nosotros mismos. Entonces, por ahí a alguien le dije, ¿sabes qué? Tu situación me inspiró a escribir algo. Entonces, quiero compartirles esto y con esto terminamos. Voy a tratar de hacerme a un ladito para que se alcance a ver y por ahí pues, mostrarte esto que por ahí escribí y si te sirve, pues adelante. ¿Sale? Dice por ahí que a lo mejor a muchos de ustedes y sobre todo a algunas chicas que he tenido como conocidas, pues me han llevado a pensar, ¿no? Dice, cuando echas de menos a alguien y sufres por haberlo perdido, tan solo recuerda que en realidad al que verdaderamente extrañas es a ti mismo. Y no es para menos. Al perderte en el otro, perdiste a su vez la conexión íntima contigo. Lo que echas de menos es la sensación que sentías dentro de ti cuando estabas junto a esa persona. Echas de menos una parte de ti que crees que solo puedes experimentar a través del otro. Sin embargo, dado que es un ser completo, puedes revivir eso que tanto echabas de menos aquí y ahora. Simplemente cierra los ojos, respira profundamente y visualiza algún momento vivido con esa persona. Ya verás que poco a poco la sensación que echas de menos florecerá dentro de ti, desde adentro, desde tu interioridad. Con la práctica, dicha sensación te acompañará, donde quiera que vayas, solo o acompañado. Y verificarás que eso que pensabas que tenía que ver con el otro, en realidad solo tiene que ver contigo mismo. A menos que sepas ser feliz estando solo, jamás podrás hacerlo en compañía de nadie más. La auténtica madurez viene cuando comprendes que tú eres la persona más importante, el verdadero amor de tu vida. Pues, ahí está. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Lupita, por esta conferencia. Más bien llamaría yo una plática espiritual, ¿no? Creo que hoy en día, en medio de tanto ruido, y nos hemos dado cuenta que lo que hace falta es volver al interior, ¿no? Crecemos en muchas partes externamente y nos olvidamos de crecer interiormente. Y son espacios, el tema del COVID o del confinamiento que estamos sufriendo, es un espacio para también prioridad y crecer en muchas cosas, ¿no? No solamente en cuestiones de dinámicas familiares o cómo mejorar mi relación con mi cónyuge, sino que principalmente creo que lo que le hace falta al mundo pues es Dios.
¿no? Entonces, es volver a lo esencial y es volver a esta relación, ¿no? Que, como bien dice Juan Pablo II, en la teología del cuerpo y del amor humano, que la soledad originaria es una soledad filial, ¿no? Es tú y Dios, ¿no? Es ese cubiculum cordis que decía San Agustín, donde el hombre se encuentra con Dios mismo y donde comienza a crecer. Y bien decías tú, no es lo externo, sino es desde dentro donde uno se tiene que comprender, aceptar y trabajar. Mil gracias, Lupita. De verdad, en el chat están agradeciendo un buen. Compartirles a ustedes que, si Dios quiere, bueno, la maestra Lupita compartirá con nosotros su presentación. La mandaremos a toda la base de datos. La verdad es que entre parte nos da alegría y también un poco de tristeza porque esta conferencia estaba limitada a 100 personas y tuvimos cerca de 300 personas. Entonces, ustedes son afortunadas de tener a Lupita y el resto de las personas veré con la maestra Lupita si la podemos replicar o simplemente vamos a subir este video que está grabado a nuestras redes sociales a través de la página del Instituto del Plantel Guadalajara y así creo que esta conferencia se pueden beneficiar mucho más personas. Creo que entre mañana o el viernes a más tardar la estaremos publicando. Para quienes querían verlo, pues, y mandarlo también para que vean otras personas, así lo haremos. Gracias a todos. También estaremos compartiendo en nuestras redes sociales otro tipo de conferencias, también cursos que organizamos en Nacional y pronto está un curso que vamos a organizar en el Plantel Guadalajara sobre un taller educacional que lo dará la maestra Lupita y la maestra Teresa Villa y otro curso que comenzaré yo a dar a nivel nacional que es cómo educar en la afectividad a nuestros hijos para que estén atentos a nuestras redes sociales. Mil gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias, Lupita, de corazón. Gracias.